Live. Bueno, ATGenomics. ¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy rockers. Sí, muy rockeros. Hola, tejenautas. Sean ¿Qué onda, bienvenidos chavos? a ¿Cómo un están? capítulo más. Sí. Ya no sé cuántos llevamos, ¿10? ¿9? ¿11? Este es el 11º. Este es el 11º capítulo de AT Genomics, el podcast. Recuerden que somos una iniciativa que divulga la ciencia de datos biológicos. Estamos por aquí, Víctor y Otoniel. Y mi nombre es Diana. Hola, Vic, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien contento. Muy Siempre, bien. siempre está contento. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hace? ¿Y tú, Otto? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya saludos desde aquí, tierras lejanas. Pues sí, hoy nos pusimos muy rockers porque hoy vamos a platicar acerca de una herramienta conocida por muchos, súper utilizada por otros y que vendría siendo el símil a lo que viene siendo la ecuación del chicharronero en matemáticas. Ecuación del Si chicharronero. no saben eso, lo googlean porque, híjole, eso ya... Bueno. Se regresan a la secundaria. Esa referencia es muy del centro, ¿eh? Porque en el sur les ¿No? decimos otra cosa. Así que, Ok. El bueno, como sea. chicharronero. La ecuación del chicharroneo en matemáticas, pero este va a ser el símil a la biología molecular. O bien el New York Times, por ejemplo, lo considera como el Google de la investigación biológica. Sí. Y por ello el título de este capítulo es Prepara la música, Blaster of Puppets. Perdón, es que andaba yo aquí de ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Avíseme yo así de sí, sí. Yo 30 pues estaba mil. buscando lo de la ecuación chicharronera, pero Ah, ok, bueno. 30 mil ya. ensayos previos a estos, Sí, pero... sí, todo está planeado. Exacto. Bueno, pues nos referimos a BLAST, que Blast. por sus siglas en inglés es el acrónimo de Basic Local Alignment Research Tool. No es Research, Search Research. Tool. Es decir, herramienta básica de búsqueda de alineamiento local. Uh-huh. Fue desarrollado por varios matemáticos muy inteligentes en los 1990 para ser precisa. Fue escrito en C y C++ más y se ha convertido en el estándar de facto para herramientas de búsqueda de estándares entre secuencias de DNA, RNA y proteínas. El paper que lo dio a conocer, pues ha citado miles de ocasiones, miles de veces, y en la actualidad existen distintas implementaciones de este algoritmo. Las más taquilleras son las que se utilizan por el NCBI, y este año cumplió 30 añitos. Sí, 30 años. 30 años. Ya es madura esta herramienta. Blast la pueden utilizar, o se puede utilizar con muchos propósitos diferentes. Seguramente tú, biólogo molecular o bióloga, lo has utilizado, o al menos lo has visto también en tus clases. Entre algunos de los propósitos diferentes encontramos búsqueda, bueno, lo utilizamos para búsqueda de especies, de dominios, nos sirve también como herramienta cuando estamos empezando a realizar un árbol filogenético, mapear contra un cromosoma conocido, anotar también genes, pero para poder entender qué es lo que hace BLAST, por qué lo usamos y por qué es tan importante hablar de él, pues es necesario conocer 3 términos que van a estar en relación con la comparación de secuencias. Entonces, pues platícanos, Vic. Pues sí. Digamos que todas las herramientas que utilizamos en bioinformática, o por lo menos una buena porción de ellas, tratan secuencias y las secuencias son bloques de texto que contienen cierta información, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra,
lo más natural es compararla con las palabras que tenemos en un diccionario o en un bloque de texto, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos dos palabras que son idénticas, es decir, la misma palabra, hablamos de un término que, como su nombre lo indica, es identidad, es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia entre dos palabras. Si lo llevamos ya a nivel de caracteres, pues vamos a ver que una letra A solamente va a ser idéntica a otra letra A, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras secuencias, tanto nucleotídicas como proteínicas. Si yo comparo una adenina en una determinada posición, yo digo que pues, un nucleótido que sea idéntico a él tiene que ser forzosamente otra adenina, ¿no? Y el concepto de similitud tiene que ver con mm, algo bastante incluso filosófico, que es ah, qué tanto se parecen dos caracteres, pero no tanto bueno, puede ser con distintos criterios, puede ser con criterios físico-químicos, con criterios biológicos, con criterios funcionales, y es un poco arbitrario cuando nosotros hablamos de similitud, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo que nos ponen siempre en la primaria es acerca de las aletas de las ballenas con las alas de los murciélagos, con las manos de los humanos, ¿no? En donde nosotros tenemos una estructura de 5 dígitos, pero en humano tiene una función, en la ballena tiene otra función y en el murciélago tiene una función distinta, pero a final de cuentas son similares en estructura porque las 13 partes anatómicas tienen, para empezar, un mismo origen embrionario y un origen evolutivo similar, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos esto mismo, pero a secuencias, estamos hablando de que dos residuos van a poder tener o una estructura química similar, por eso son similares, y entonces estamos buscando similitud, o dos residuos que ocupan una misma posición o ocupan una misma función. Entonces ahí ya nosotros podemos extender un poco más eh, qué aplicación le vamos a dar en ese sentido a Blast, ¿no? Y el último término que tenemos que tener en cuenta antes de entrarle de lleno a Blast es homología, y es una condición absoluta, es decir, o se es homólogo o no se es homólogo. Un doctor que para todos es apreciado y en particular pues es muy formativo para todos y admirado por muchos otros, es el doctor Pablo Vinuesa. Nos enseñó con un ejemplo que era la homología es como el embarazo, ¿no? O se es homólogo o no se es homólogo, ¿no? No se está 50% homólogo, ¿no? Así como no se está cincuenta por ¿Se tiene o ciento no se tiene? exactamente, ¿no? Y entonces, en la comparación de secuencias biológicas, pues es bastante complejo el poder decir que dos cosas son homólogas, porque pues tenemos que tener en consideración lo que ya vimos anteriormente, que es qué porcentaje de identidad tenemos entre dos secuencias y qué porcentaje de similitud tenemos entre dos secuencias. Y además, si esta identidad y similitud que existe entre estas dos derivan en que la proteína o la secuencia que estemos comparando cumplen la misma función. Entonces, ya teniendo estos conceptos en mente, ya podemos entrarle ahora sí a ver qué es lo que hace Blast. Pero ahora, bueno, creo que me... A ver, ¿me escuchan? Sí, creo que mencionas un punto importante, ¿no? O sea, las comparaciones que se van a realizar entre letras implican algo mucho más profundo, ¿no? O sea, las dos secuencias que tú quieres comparar, en el caso que mencionaste que pueden ser homólogas, como una propiedad cualitativa de que la tiene o no la tiene, comparten un ancestro común, ¿no? O sea, hay una implicación ahí evolutiva que permite que estas dos secuencias compartan ciertos, ¿cómo se puede decir? Grados, grupos, términos de homología, y es lo que tú vas a identificar, ¿no? Entonces, esta comparación, yo creo que se ha hecho a partir desde el principio mediante alineamientos, como tú dices, comparar las letras uno a uno. Pero es difícil a veces. Cuando tú tienes la misma longitud y tienes las mismas propiedades de las letras, pues no hay tanto problema, ¿no? Si comparas las vocales con las vocales, tienes 5 contra 5 y puedes decir si una vocal está presente o no. Pero cuando las letras tienen una diferente longitud,
y cuando tienes diferentes letras dentro de la secuencia que tú quieres comparar, creo que las cosas se empiezan a complicar un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que antes de eso, antes de lo que de Blast, pues yo creo que sí la tenían difícil, ¿no? Como lograr hacer un alineamiento entre dos secuencias, además de que no existían pues todos los recursos e incluso pues no estaba centralizado este tipo de cosas, ¿no? No había bases de datos, tenían que comparar con las secuencias manualmente, ¿no? Entonces era una tarea bastante grande, hasta que llegó, pues afortunadamente Blast. Blast es un tipo de alineamiento local. Este tipo de alineamiento permite comparar secuencias que comparten una gran similitud, ¿no? Entonces, todo esto para poder identificar el grado de homología que pueden tener dos secuencias, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver en qué consiste un poco esto de Blast, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la clase que nos daba cuando estábamos en la maestría. Víctor estaba a cargo de la parte de bioinformática y me acuerdo de la clase que nos daba acerca de se aventaba toda la tabla de sustitución, ¿no? Y aquí todos los numeritos. Y vamos a ver si todavía se acuerda un poco, ¿no? Eso no lo vamos a ver hoy. Ah, súper intenso, ¿no? Aquí saco el pizarrón y vamos a ver la tabla. Pero es cierto, para saber qué tanto se parecen o no las secuencias, estamos hablando de que vamos a tener que utilizar alineamientos de forma local o global, ¿no? Ahora, por otro lado, una vez que nosotros utilizamos esta herramienta, normalmente estos alineamientos, esta herramienta nos da como resultado algunas métricas, y estas métricas van en relación a ciertos temas estadísticos. Nos podrían platicar, no sé, cuáles son las métricas más relevantes, en qué sí qué sí tendríamos que poner atención y qué no, o bien a todo tenemos que poner atención, digamos, en cuanto a estas métricas que nos arrojan el algoritmo de Blast. Te voy a decir la respuesta que he visto últimamente en los foros y que es muy sabia. Anótala. Depende. Pues sí. Depende, o sea, hay veces que la mayoría se va sobre cierto valor, sobre cierto parámetro y tú dices, si este valor y value, por ejemplo, es menor a tanto, entonces yo voy a tomar como un hit muy bueno y es probable que compartan esta secuencia en particular. Pero hay diferentes cosas que tienes que considerar, ¿no? La longitud de las secuencias que estás comparando, el porcentaje de mismatch y el tamaño de la palabra que estás utilizando para la comparación. Pero creo que nos estamos adelantando un poquito. Sería bueno hacer algo más dinámico y creo que tenemos algo en mente para eso, ¿no? Bueno, yo digo que depende, ¿no? O sea, la mayoría se va por el value, pero podría ser otras cosas, ¿no? Sí, normalmente. Sí, yo creo que esto, o sea, lo podríamos ver como cuando estamos comparando nombres, ¿no? Digamos, yo tengo un nombre que aquí en México es Guillermo, José. y a lo mejor en otro país no existe como tal Guillermo, sino existe un William, ¿no? Y a lo mejor en otro país se llama completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si esta que nosotros estamos observando como que dos palabras se parecen, realmente nos indican si están relacionados o no? Porque, por ejemplo, en este caso, pues sí, o sea, Guillermo y William sabemos que vienen de la misma raíz y entonces podemos sacar la conclusión de que solamente es una adaptación a la parte latina y hacia la parte anglosajona, pero hay palabras que se parecen solamente por casualidad. Lo mismo ocurre con las secuencias biológicas. Hay secuencias que se parecen por una relación evolutiva y eso nos va a decir, probablemente hay alguna relación funcional, hay alguna relación evolutiva, puede ser que tú estés estudiando organismos de la misma población, pero también existen otras secuencias que se parecen un montón, y así me refiero a un montón de 100% idénticas, y eso no te indica nada, sencillamente que es una feliz coincidencia
que tú lo encuentres en el perro y que lo encuentres en el genoma del plátano, ¿no? Entonces, sí hay que tener como que mucho cuidado con las métricas que nos va a entregar BLAST. Depende, como bien dice Otto, de qué es lo que nosotros estemos buscando, porque si estamos buscando con una palabra que es muy común, a lo mejor vamos a obtener puros resultados espurios. Si la Muy palabra es pequeño. pequeña, exactamente, vamos a tener resultados espurios. Y si tenemos una base de datos, pues media fea, pues a lo mejor no va a estar padre, ¿no? Piensen en esto y las palabras siempre nos van a ayudar en ello. Que ustedes están buscando en un diccionario el significado de su nombre, pero a lo mejor ustedes están buscando su nombre mexicano en un Nadie, diccionario de danés, pues ay, nunca lo van a encontrar, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos que tener como que qué es lo que estoy buscando, dónde lo estoy buscando y para qué lo estoy buscando. Entonces, ya teniendo eso en mente, ya la llevan de gane porque de lo demás se va a encargar el NCBI. ok. Bueno, hablamos entonces que tratamos de buscar si hay homología entre dos secuencias. Vamos a ver qué grado de homología tienen y para eso tenemos que hacer una comparación uno a uno, ¿no? Una comparación local, ¿no? Normalmente el ejemplo que me gusta es que en una comparación local es uno a uno, como si compararas como tus dedos, uno a uno. ¿Cuál es el valor? Y si hay una ausencia de un match o de un nucleótido en esa posición, pues entonces se va a registrar ese cambio y se va a penalizar eso. Entonces, ¿para qué nos sirve BLAST? O sea, podemos hacer, Diana mencionó algunas utilidades para BLAST. Yo en lo particular he utilizado BLAST para determinar ortólogos y parálogos en el caso de genomas de fagos, tanto en secuencias de proteínas y en secuencias de DNA. También lo he utilizado para identificar secuencias de DNA, a la cual no tienen asignado una identidad. También para descubrir nuevos genes y para asignación taxonómica, ¿no? O sea, esos son como los casos en particular en los que he usado BLAST y pues es como el caballito de batalla, ¿no? ¿Tú, Vic, Sí, en qué parte has hecho de BLAST? Uy, muchas cosas. Uh, No, de hecho, Blast, o sea, la verdad es que no exageramos cuando mencionamos que Blast hace muchísimas cosas, ¿no? O sea, ya poniéndonos serios, ya, Poker Face, este, tenemos una gran cantidad de secuencias disponibles al alcance de un clic y nosotros podemos hacer lo que se nos antoje con ellos siempre y cuando tenga sentido. Por ejemplo, cuando ustedes recién secuencian un genoma, el ensamblador solamente les va a decir, aquí tienes una secuencia que mide 3.000 millones de nucleótidos y que nada más tiene adenina, citosina, guanina y timina, ¿no? ¿Qué es lo que haga? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo haga? ¿Quién sabe? ¿Para qué lo haga? ¿Quién sabe? Otros programas se van a encargar de decir, ah, bueno, aquí hay un gen, aquí hay otro gen, aquí hay otro gen y otro gen, ¿no? Pero seguimos sin saber qué es lo que hacen y para qué lo hacen o por qué están ahí. Todas esas preguntas, si bien no pueden ser contestadas con BLAST, sí las podemos iniciar a indagar utilizando BLAST. Es decir, yo tengo una secuencia de un gen y digo, bueno, voy a ver a qué se parece mi gen en lo que está reportado en bases de datos. Entonces, tengo, por ejemplo, mi genoma del tardígrado y encuentro que tiene una proteína que está encargada eh, de formar canales alrededor de una membrana y le ayuda para intercambiar iones y poder sobrevivir a las condiciones de salinidad o para sobrevivir a las condiciones de sequedad. Y entonces eso nos puede ayudar Blast para convertir una secuencia que no sabemos qué es, ver qué se parece y a lo mejor sacar algún par de conclusiones de ahí. Podemos, híjole, no sé, realmente podemos hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, asignar funciones o tratar de iniciar la asignación de funciones, asignar especies, no sé, ver incluso si hay contaminación en algún sitio. Por ejemplo, podemos hacer seguimiento epidemiológico de cepas de coronavirus, por ejemplo, ¿no? exacto. también explorar los residuos de aminoácidos, ¿no? Si tienen alguna función importante o una estructura en una proteína que forman algún dominio. Obviamente después con la búsqueda de dominios funcionales, pero también BLAST es una primera aproximación a este tipo de secuencias, ¿no? También, como tú mencionaste, variantes, ¿qué más? Es como si fuera nuestra Wikipedia, ¿no?
O sea, vas Sí. primero a Blast y ya luego te sigues, ¿no? Sí, sí, tiene Como secuencias. lo que sucede. Obviamente, lo que estamos hablando son ya secuencias un poco más procesadas, o sea, no estamos hablando de datos crudos de secuenciación masiva, Ujú. aunque en algunos casos si quieres explorar nada más al principio una secuencia, pues agarras una al azar y le haces un blast a una secuencia nada más para ver que sea coherente con lo que tú tienes, pero normalmente estamos hablando de ensambles, de genomas ensamblados, de contigs, de scaffolds o de genes y con sus marcos de lectura, ¿no? Identificados. Pero sí, se puede hacer un montón de cosas con Blast y es muy versátil en ese aspecto, ¿no? Hay diferentes sabores de Blast que podemos utilizar para poder realizar una búsqueda conforme a nuestras necesidades, ¿no? El más Blast es una búsqueda. Vic, a ver, ¿es un análisis o no es un análisis? Porque hemos leído eso en los foros y como que te pones de así, que no es un análisis. Vamos a hablar, eso hicimos, Parte de lo de Eso Blast. califica como. porque yo he visto la cara de Vic cuando dice, no, es que hicimos un análisis de Blast y tú dices, ¿es un Sí, análisis y no es no. un análisis? Bueno, el mismo Blast dice, ¿no? Es una herramienta de búsqueda, ¿no? Exacto, exacto. Blast es local search, o sea, bueno, search tool, o sea, es una herramienta de búsqueda local, ¿no? Sí, o Entonces, sea, ahí yo creo que hay que ser como muy cuidadosos de qué es lo que decimos. Entonces, en ATG vamos a tratar de hacer las cosas bien. yo me pongo así cuando dicen microbioma y microbiota, así como que, así, Ah, ajá. exacto. Exacto. Ah, como dicen por ahí, hay que tener estándares. Uno de ellos es justamente que Blast no te va a hacer toda la tarea. O sea, No es un Blast análisis con... lo, Blast no es un análisis, Blast es una herramienta de búsqueda que lo que va a hacer, lo hace muy bien, que es buscar secuencias. Entonces, lo que uno hace con Blast son búsquedas. Y ya el análisis es de los resultados, pero Blast no te va a hacer tu análisis. Entonces, el análisis casi casi que sí tiene que ser un poquito manual o con otros programas como ¿cómo se llama este programa que es como muy popular? Blast2Go. Por ejemplo, Blast2Go sí es una Ujú. herramienta para analizar los resultados de Blast, pero Blast solamente es, yo le meto una secuencia, busca qué es lo que hay en base de datos y me dice con tanto porcentaje de identidad, esto se parece a tu secuencia, esto se parece a tu secuencia, esto se parece a tu secuencia. Con tal valor de expectancia, esto se parece a tu secuencia, esto a tu secuencia, esto a tu secuencia y así sucesivamente. Entonces, primera cosa que tenemos que tenernos bien grabados cuando usamos este Blast, lo que estamos haciendo son búsquedas, no, Ya, no análisis. No, qué bueno, análisis. Esto es una casual, herramienta. qué bueno que hace esa aclaración, casi ni me daba cuenta yo Y aquí que ponemos una imagen justo de los saborcillos, ¿no? Que ya ha habido adaptaciones, les decía al inicio, ya ha habido adaptaciones justo a Blast. Todo comenzó con nada más o sea, el input siempre va a ser un FASTA, pero en forma de FASTA, pues puedes tener nucleótidos, proteínas, o nucleótidos que ya están traducidos, o en fin, entonces vamos a tener distintos sabores. Dentro de los principales tenemos el BLAST normalito, nucleótido, el BLAST X, que es la secuencia, el nucleótido traducido, ¿no? Y el T-Blast N, ese no lo conocía, fíjate. O sea, y P-Blast sí es de proteína. T-Blast N es al revés, ¿no? De proteína a nucleótido traducido, ¿no? O sea, viene del proceso, pues, reverso. Inverso. Exacto, o inverso. Y pues adaptaciones de esto o Blast en muchos pipelines bioinformáticos sí justo lo vamos a estar encontrando, ¿no? Ahora, de que casi, o sea, poner que es un análisis y que simplemente en ello se llegue a basar a veces una conclusión, pues cuesta mucho trabajo de decir como, ay, bueno, hasta ahí se queda, ¿no? Pues justo, pues depende del objetivo al que vayas a llegar, las otras herramientas con las que compruebas o que validas ciertos resultados, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que estaban platicando ustedes ahorita y que tomen en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos correctamente Blast para...? Porque además de todo, Blast lo vamos a poder utilizar
tanto en web como en línea de comandos y también en BioPython, ¿no? ¿Cuáles son las formas, de qué depende para que podamos utilizar correctamente o de una manera más óptima la herramienta BLAST? Básicamente, vendría siendo, y resumiendo un poco lo que ya han platicado, es el tamaño de tu query, la naturaleza de y las bases de datos que vayas a estar utilizando, ¿no? Sí, Ajá. sí, a veces como que, o sea, estaría bien hacer algo demostrativo, porque creo que ayudaría más a entender cómo funciona, porque sí, podemos ver un poco el funcionamiento de Blast, pero esto no es una clase como tal acerca de cómo funciona de pe a pa toda la matriz de sustitución y en cada paso del algoritmo, sino hablar de que Blast te puede ayudar a hacer búsquedas de manera en alineamientos locales y cuál es la utilidad que tenemos en una manera práctica. Ahorita es un poco abstracto, pero podemos hacer algo para mostrarles cómo funciona, qué parámetros se vienen por default, qué ventajas tiene un sabor sobre otro en cuanto a los diferentes tipos de Blast, dependiendo del input, dependiendo del query que tú tengas. Creo que sería muy interesante hacer ese ejercicio, sobre todo con la comunidad de ATG, ¿qué les parece? Para tener Sí, como acá dinámico, ¿no? Porque sí estamos platicando y eso, pero verlo más allá, ¿no? Hay varios sabores, dependiendo de cuál sea la pregunta a responder y dependiendo también qué tanto quieras profundizar en la búsqueda de tus secuencias. Hay unas que te sirven para identificar genes nuevos, otros que te ayudan simplemente para encontrar dominios o simplemente para asignar una identidad, ¿no? El nivel va a estar en función de la pregunta que queramos responder, ¿no? Entonces sí es muy circunstancial el uso de los sabores, ¿no? Y sobre Sí. todo yo, también la manera uh-huh. en la que vas a acceder, perdón, la manera también que vas a acceder, tú mencionaste que podemos acceder de manera web, también podemos acceder mediante la línea de comandos y podemos acceder mediante otras interfaces ¿cómo le llaman? De parseo, ¿no? Por ejemplo, la versión que la mayoría ha utilizado de manera sencilla o rutinaria es hacer una búsqueda web, es decir, voy a un servidor del NCBI, selecciono mi secuencia, copio, pego o subo el archivo, le doy clic, clic, clic y le doy buscar y me despliega una página con sus características bastante descriptivas. Esa es la manera más fácil, ¿no? Pero yo tengo una o dos secuencias. Pero ¿qué tal si yo tengo 300.000 secuencias? O 2 millones de secuencias, 2 millones de genes o 200.000 contigs. Entonces no es lo mismo buscar secuencias de 50 aminoácidos o 200 nucleótidos que intentar buscar secuencias de 500.000 y de esas que tienes un montón. Entonces, cuando queremos utilizar una gran carga de trabajo para hacer BLAST, vamos a usar siempre la terminal. La terminal es una herramienta que nos va a permitir hacer de manera automática la búsqueda de una manera más rápida y de una manera más parseable, ¿no? O sea, que hemos hablado de ese término. Entonces, eso es una. Y la otra es, por ejemplo, hay diferentes maneras de acceder a eso mediante la terminal. Podemos acceder mediante la aplicación oficial de Blast que proporciona todas las herramientas necesarias o podemos mediante un wrapper o con una interfaz de acceso que es BioPython que también proporciona algunas herramientas con sus ventajas y desventajas obviamente de un lenguaje de programación. Entonces, todo es muy circunstancial en la bioinformática, ¿no? Se me da cuenta, ¿no? Siempre es La pregunta depende. es depende, ¿no? Esa es la pregunta, depende. Muy bien, ¿Qué? ¿qué les parece si hablamos ahora, digo, ya para ir resumiendo, lo bueno, lo malo y lo feo de Blast? Yo digo lo bueno, ¿les parece? Yo digo lo bueno. Lo Claro. bueno es que es muy Yo sencillo. decía lo bueno, por Ah, eso sí. decía yo. Perdón. Muy, muy breve. Digo, ya vamos a ir finalizando el tema y para platicarles de la sorpresilla esta que estamos creando también con lo que acaba de decir Otto. Dentro de lo bueno es que están las bases de datos al alcance del clic. Hay diversas maneras de poder acceder a este algoritmo.
Ya dijimos web, interfaz de comandos, etcétera. Y que hay distintos sabores. O sea, tu input, FASTA, pues ya lo tienes ganado. Y el output también, un montón de posibilidades, porque lo puedes utilizar para distintas aplicaciones, hasta para meterlo en un HTML, por ejemplo. Entonces, eso es la gran variedad y es lo que le hizo ¿no? al final del día que Blast sea la herramienta de oro o de inicio de cualquier pues procedimiento de biología computacional. Ahora viene lo malo. ¿Cuál sería lo malo? A veces es lento. Bueno, cuando tú quieres hacer una búsqueda intensiva, no vas a usar no vas a hacer el uso del servidor web. Ajá. Incluso aunque tú tengas una instalación local de Blast, si tú haces demasiadas solicitudes, no recuerdo cuál es el límite de solicitudes, pero si tú haces más, por ejemplo, más de 20,000 solicitudes de genes o de búsquedas de manera remota, pues el servidor de Blast te va a bloquear, ¿no? Es un mecanismo de defensa web que se protege en contra de ataques, ¿no? Entonces lo que hace, si tú estás mandando solicitudes de análisis de manera remota, aunque sea en la terminal, te va a terminar bloqueando, ¿no? Porque la API de Blast tiene un límite y dices, hasta aquí llego. Entonces, eso es en esa parte. Ahora, ¿cómo puedo darle vuelta a ese problema? Bueno, me descargo la base de datos para hacer la búsqueda de tamaño que yo quiera local. El problema, pues que la base de datos pesa 80, 100 gigas, ¿no? Para empezar, ¿no? Dependiendo qué base de datos, ¿no? Porque también va a depender qué búsqueda. Lo vamos a ver en uno más demostrativo acerca de qué tipos de base de datos hay. Pero mínimo, en algunos estoy hablando de la no redundante, 80, 100 gigas, más o menos. Entonces, se hace pesado. Y además necesitas un poco de poder computacional para hacer una búsqueda rápida. Entonces, en ese sentido, a pesar de que te permite utilizar muchos núcleos, es un poco lento, ¿no? O sea, en el caso sobre todo de proteínas, hacer alineamiento de proteínas, así si tú quieres 200,000, 300,000, sí se te está atarantando un poco y puede haber algunas herramientas alternativas. Pero eso para mí sería como una desventaja que tiene Blast en grandes volúmenes, ¿no? Sobre todo que ahorita estamos en el boom de las El Big ómicas Data. y el tema de la cantidad de datos ha sobrepasado a estas herramientas, ¿no? Entonces hay nuevas herramientas que ahora ya no le importa mucho ¿cómo se dice? La sensibilidad que tenga el método, sino les importa también la rapidez, ¿no? Entonces, Blast es muy sensible, pero pierde rendimiento. Entonces, hay otros métodos que se utilizaban antes de Blast que podían ser mucho más sensibles, pero eran muy tardados y requerían mucho poder computacional. Entonces, es una por otra, ¿no? Entonces, eso para mí sería lo feo de Blast, ¿no? Y que necesitas una conexión estable, ¿no? Porque si lo estás haciendo en línea, luego, si manda una secuencia muy grande, si quieres hacer un blast de un cromosoma o de una secuencia de un mega, de una megabase, entonces tu blast va a tardar un poquito y como son recursos públicos, pues es un poco lento en ese aspecto, ¿no? ¿Y lo malo? A eso era lo malo. Híjole. Lo malo Eso era lo feo. feo. Lo feo. Eso es lo feo. De lo bueno, eso es lo feo. Híjole, pues hay como todo. El programa va a hacer lo que tiene que hacer y la base de datos va a contener los datos que nosotros le alimentamos. Ahí nosotros somos los que nos volvemos el problema porque la base de datos no redundante de Blast está llena de secuencias que están un poco cochinas. O sea, secuencias que no están bien anotadas, secuencias que no están bien seleccionadas. Y entonces, pues, hay un adagio muy prevalente en bioinformática que es, eh, no lo podemos censurar, es como eh, garbage in, garbage out. Es decir, si tú le metes a cualquier proceso, no solamente a cualquier proceso, secuencias que son basura, tus resultados también van a ser basura. Lamentablemente, GenBank no tiene una forma de procesar tantísimo los volúmenes de solicitudes que le llegan para subir secuencias.
muchas veces sufren un poco por la presión que les ponen las casas editoriales de el autor ya tiene que sacar su artículo, ¿no? Entonces libera la secuencia, aunque no cheques de que esta secuencia efectivamente se trate de el organismo que dice que es, la proteína que dice que es y de la calidad que dice que tiene, ¿no? Por Tengo ejemplo, una queja al respecto de eso, ¿no? Los anotadores automáticos que también hacen un trabajo al facilitar una anotación rápida, por ejemplo, de genomas, pero también dificultan haciendo una anotación muy a la ligera, ¿no? claro, Y eso exacto. se sube y está en el GenBank. De hecho, de modo muy local, a Otto y a mí nos tocó con una secuencia hace mucho tiempo. Esta secuencia, alguien dijo, esto se llama integrasa, y esa integrasa lo que hace es que va a integrar, obviamente, DNA de un virus a una célula hospedera, ¿no? Nadie se tomó la molestia de revisar que eso no era una integrasa, sino que era una helicasa. Lo malo fue que la gente empezó a utilizar BLAST y decían, mi secuencia se parece a esa integrasa, por lo Entonces es tanto debe ser integrasa. una integrasa. Y entonces se infló la cantidad de integrasas que se parecían a esa secuencia. Por una Y mala no, anotación. la realidad es que era una helicasa y Blast no tenía la culpa de nada. Blast hacía lo que tenía que hacer, es decir, buscar la secuencia que se parece a la mía y hasta ahí llega su tarea. Nuestra tarea es interpretar ese resultado y decir, esto no es una integrasa, es una helicasa. Entonces, ya es muy tarde, el daño está hecho, pero Ah, entendí esa referencia. pero Pero sí, ahí o creo sea, que eso. dices también una cosa mala o fea, no sé dónde la pondría, tal vez en lo feo, en el interpretar correctamente, ¿no? El resultado del algoritmo de Blast es también algo importante y que cuando no se lleva a cabo adecuadamente, pues entra en lo malo de Blast, aunque él no tiene la culpa. En realidad es Claro, más bien, somos nosotros que lo estamos usando mal o que lo estamos interpretando mal, ¿no? Entonces, exactamente. ahí, pues creo que está combinado entre malo y feo, Sí, ¿no? sí, Pero sí. Sí, sí. como todo hay que saber interpretar mucho los resultados. Es todo un arte, no solamente ejecutar el programa, sino la parte difícil, ¿no? De cómo funciona el programa y esto que me está arrojando si tiene una relevancia biológica. Siempre hay que cuestionar los resultados de los programas y, bueno, llevarlos a un contexto biológico, decir, ¿esto tiene sentido? Porque si no, ocurre este tipo de errores. Yo tuve el error cuando empecé a analizar los orphans, que son unos genes pequeños que son no codificantes, y obtenía un hit muy alto de e-value. Entonces yo decía, no, pues entonces no se parecen. Pero yo veía las secuencias y estaban al 100, pero el e-value no era el indicador que yo necesitaba para evaluar ese match, ¿no? Entonces tenía que tomar otros parámetros, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en consideraciones eso, ¿no? Creo que sería bueno hacer Sí, una demostración de cómo funciona, cómo se interpretan los resultados, cómo podemos acceder a la web. Y pues ahorita lo bien, bueno, lo malo y lo feo. vamos a cerrar justo el programa, el episodio del día de hoy, invitándolos a la sesión, al próximo episodio, porque vamos a hacer una demostración de cómo utilizar Blast. Y para eso también los invitamos a que nos propongan qué proteína analizamos, ¿no? La proteína que más les guste. Mándenos mensaje, ya sea por Twitter, por Facebook, aquí mismo, también en YouTube, o aquí mismo en Spotify, si nos estás escuchando. Escríbenos por todos los medios, estamos como @tgenomics, y platícanos ¿qué proteína te gustaría que analizáramos? Y vamos a hacer unos queries a Blast y lo vamos a demostrar en el próximo episodio. Eh, Blasteando por un query. Ah. ok, Oh, y sobre todo también que mencionen qué dificultades han tenido con el Blast, ¿no? Porque a veces es tan también. sencillo como baja la web y nos sale en qué formato lo utilizo, cuál me conviene, ¿no? O sea, es ese tipo de cuestiones que parecieran tan sencillas porque tú dices, Blast, todos lo han usado, pero vamos a ver qué dificultades han tenido, ¿no?
o qué parámetro es el que has utilizado y que no le hayas entendido mucho, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que utilizar eValue o está bien que utilice eValue? Mándanos todas tus dudas y lo vamos a tratar de integrar en el próximo episodio. Entonces, grabamos la próxima semana, tienes toda una semana para irnos comentando tus dudas. Y pues bueno, finalizamos este episodio. Blast, nada más como el último mensaje, digamos, ya para cerrar. Como hemos platicado aquí, BLAST es uno de los pilares para la biología computacional y aprender a utilizarlo e interpretarlo, pues es una herramienta básica, fundamental para cualquier revisión y trabajo biológico, más en este mundo de las ómicas. Entonces, les agradezco un montón, como siempre, Otto, Vic, por estar el día de hoy, a ustedes por Ategenautas y nuevos Ategenautas por seguirnos. Pueden ver por aquí las ligas a nuestros otros videos. Comenzamos con el capítulo de Agítese antes de usar y ya vamos, este es el capítulo número 11. Justo todo en relación a la bioinformática. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? ¡Vámonos! Muy bien. Pues vámonos. Mi nombre es Diana, Vic, Otto, cuídense un montón. Bye. Nos vemos. Bye.